Quiero en esta hora, hermano, predicarle la palabra del Señor y espero en Dios que me dé tiempo. Cuando digo así que voy a predicar 6 horas, no. Jadiquel los asustó el domingo y les dijo que ustedes me han conocido ya. Yo sé lo que él quiso decir. Él quiso decir que ustedes ya conocieron al pastor viejo y más viejo está él. Aleluya. Que dijo, antes el pastor predicaba 4 horas y ahora ustedes lo conocen que predica una nada más. Yo sé lo que él quiso decir, para fue que él no lo dijo, pero es lo que él quiso decirle, ya ustedes lo están cogiendo viejito. Ya no predica 4 horas como antes. Y él se acuerda de aquel mensaje, sabe que eso me ministró porque de aquel mensaje que él hizo alusión, que él dijo aquel tema, fue cierto. Pero yo no podía parar, cada vez que quería parar, seguía. Pero no se preocupe, hoy no va a pasar eso, se va ya mismo. Pero yo quiero hablarle acerca de la invitación de la sabiduría. Sabe que la sabiduría en la Biblia se caracteriza como un personaje para ser explicada. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículos del 1 al 11, quiero leer parte de este capítulo 9. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Y vamos a ver la invitación que hace la sabiduría y las consecuencias que hay al responder satisfactoriamente esa invitación o al rehusarla. Y vamos a estar viendo un tema muy lindo y muy interesante que el Señor nos habló esta semana. Y no le puedo negar que estaba de madrugada orando y llegó el tema a mi corazón, pero no fue hasta más tarde esa misma mañana que comencé a leer la Escritura y el Señor me habló de este mensaje y el Espíritu Santo me inquietó a elaborarlo y a prepararlo. Y le pido que me ayude a predicarlo. Y yo le invito a que en reverencia al Señor nos pongamos de pie y leamos el capítulo 9 del capítulo 9 del libro de los Proverbios. ¿Lo tiene? Dice la palabra: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vidas se te añadirán. Gracias, Señor, por esta tu palabra bendita. Y ruego, Dios, que esta palabra, que es purificada más de 7 veces, Dios, porque es palabra pura, santa, cale en nuestro corazón profundo y con el propósito que sale. Yo creo, porque tú dijiste que no retornará tras vacía. Señor, y es útil para edificar y para corregir y para instruir y para prepararnos. Y ruego, Dios, que bajo tu unción y gracia me permitas predicarla con denuedo, con vehemencia, con claridad. Que seas tú poniendo ella en mi lengua y no palabra mía. Por Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, mi amado hermano, en la paz del Señor. Gloria al Señor. Y aquí estuvimos leyendo la invitación de la sabiduría. Está caracterizada el escritor Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, para explicar algo tan profundo pero necesario como la sabiduría. Usa una especie
de caracterización, le da una personalidad a la sabiduría para explicar lo profunda que es y lo importante y valiosa que es. Muchos de nosotros hemos dicho alguna vez en nuestra vida, qué complicada es la vida. No sé si hay alguien este día aquí que ha llegado con ese pesar o con ese pensamiento en su corazón de que la vida se le ha vuelto complicada o que ha sido complicada. Y cuando usted piensa y recuerda, dice, ha sido complicada la cosa, la vida mía ha sido algo complicada. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso. Eso se debe mayormente, esa manera de pensar se debe mayormente a una cosa fundamental. Y es que en la vida nosotros constantemente hemos estado recibiendo dos tipos de invitación. Una de esas invitaciones la ha hecho la simpleza y la necedad. Que ella nos ha hablado de placeres sin hablarnos de muerte. Y la otra invitación es la sabiduría, la cual nos invita y nos habla acerca de tener vida, pero no menciona placeres. Se lo voy a repetir. En la vida llegan dos invitaciones. Si resumimos las decisiones que hemos tomado en la vida, se van a resumir en dos específicas vertientes o categorías. Decisiones que han sido influidas porque han llegado placeres, han llegado oportunidades de tener algo que nos ha causado placer, pero no hemos visto el mal que hay detrás de ello. Y eso se llama necedad. La necedad te habla de placer y no te habla de la consecuencia. Te propone el placer y no te habla de la muerte que hay si uno muerde el placer. Mas sin embargo, la otra invitación es la sabiduría, que ella sí nos habla de vida, lo único que no nos menciona placeres. Y cuando nos hablan de vida, de lo que realmente nos da vida y de lo que realmente nos sostiene, pero no viene acompañado con el maquillaje del placer, como que no nos atrae. Nos atrae lo que sea placentero. Como que nos atrae menos lo que es saludable. Hay veces que la gente prefiere comerse un Big Mac y no una lechuga. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Porque sabe bueno versus aquello, sabe lo que le digo. Así es el ser humano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, en estos versículos nosotros vamos a ver la invitación de la sabiduría en los primeros 6 versos. Y vamos a ver la descripción de la respuesta a la invitación de los versículos 7 al 11. Y vamos a ver las consecuencias. Amén. Y yo me voy a detener un momento en este versículo 1 que dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y yo le pregunté al Señor, ¿cuáles son las 7 columnas de la sabiduría? Y como que se fue profundo ahí la cosa. Ahí dice que labró su casa, y dice edificó su casa y labró las 7 columnas. Yo dije, pues la Biblia de alguna manera tiene que respaldar que la sabiduría tiene que tener 7 elementos fundamentales que le expliquen y que le den forma y amplitud a lo que es la sabiduría. 7 columnas, está representada en 7 columnas. Cuando miramos el verso de manera a grosso modo, de manera superficial, lo que dice aquí el proverbista es que la sabiduría, cuando la representa que edificó su casa y que tiene 7 columnas, está hablando de una casa grande. No toda casa tiene 7 columnas, tiene que ser una casa grande. Y tiene que ser una casa que tiene totalidad, porque 7 representa totalidad, entereza. Significa que la sabiduría da seguridad. Significa que la sabiduría es amplia. Significa que al lugar donde la sabiduría invita, da estabilidad. Y mucha gente carece de estabilidad. El hombre se preocupa por tener estabilidad. Muchas veces las finanzas no están estables, la salud no está estable, las emociones no están estables, el matrimonio no está estable, la familia no está estable, los hijos no están estables. Siempre algo ocurre en nuestras vidas que anhelamos la estabilidad. El trabajo no está estable, la economía no está estable.
hay algo que siempre como que se menea. ¿Sabe qué es? Es que necesitamos fundamentar nuestra vida en las 7 columnas de la sabiduría. Porque las 7 columnas dan estabilidad, dan seguridad, dan amplitud, dan, aleluya, protección. Ahora, ¿cuáles son estas 7 columnas? Aquí como 2 mensajes en uno, ayúdeme. Voy a ir rápido en esto, porque quiero terminar esto. Y ese Señor me diste esto y estos son 2 mensajes en uno. Esto era para predicarlo como en 3 domingos. La primera columna, dice 7 columnas. Vamos, si miramos cada una de esas 7 columnas, yo busqué en la Biblia versículos que hablan de los fundamentos y la sabiduría siempre tiene que estar unida a algo en el texto cuando fue inspirado para poderlo considerar que es una columna. No es una cosa fuera del contexto ni algo por hacerlo lindo. Tiene que haber un contexto bíblico para poderlo contar, para poderlo describir. Y mira el primero. La primera columna de esa casa de la sabiduría se encuentra en Proverbios capítulo 1, verso 7. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia une sabiduría con temor a Dios. El texto, para hacerle honor y respetar el texto, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es la primera columna. El temor a Dios. Tiene que haber temor a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Reverencia. ¿Y qué es reverencia? Respeto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es temor a Dios? Es un temor saludable, es un temor que nos hace decir, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios me creó, Dios me ama, y porque me ama yo no le puedo fallar, no quiero fallar, Él no está en mí hacerlo. Ese es el temor de Dios, se lo estoy explicando. No es tenerle miedo a Dios, que Dios está en el cielo esperando que yo haga algo malo para tirarme una bola de fuego y matarme y quemarme. No, es que la palabra de Dios es santa. Dios es santo, santo, santo. Y cuando contemplamos de manera de reflejo la santidad de Dios, en nosotros debe causar un temor, un respeto reverente. De que Dios no es cualquier cosa. Que Dios es Dios soberano, omnipotente y 3 veces santo. Y es mi creador y es mi sustentador. Y todo lo que disfruto es porque Él me lo permite. Eso debe causar en mí un temor. El tener ese temor hace una persona sabia. Pero ese es el principio. Eso es el comienzo. Eso no significa que es sabio de una manera madura. Ahí es que comienza la sabiduría. Temiendo a Dios. La segunda columna, y no porque sea segundo, es porque en el orden que lo quiero explicar, lo quiero decir, no quiero que malinterpreten que estoy poniendo a Cristo segundo, no, Cristo es primero. Pero Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Él dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La segunda columna de la sabiduría, o pudiéramos decir la primera, es Cristo. Pero pusimos el temor de Jehová primero porque es algo que surge de la experiencia con Cristo y tiene que estar ahí. Pero la Biblia dice que Cristo es sabiduría de Dios. Fíjate que no dijo el eterno Hijo de Dios, porque el eterno Hijo de Dios siempre ha existido, es eterno. Está hablando de Cristo, está hablando del ungido con una misión mesiánica. Ese plan redentor personificado en Cristo hace ser Cristo sabiduría de Dios. Pablo era profundo, y usted me perdona si me fui profundo, póngase el tanque de buzo y zambúllase con más su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. El plan redentor es perfectamente sabio, y quien realizó ese plan es Dios, pero en quien lo manifestó al hombre es en Cristo. Por eso Cristo es sabiduría de Dios, porque es producto de un plan salvífico, redentor, para ti y para mí. Es a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz que tú y yo somos salvos. Y eso se diseñó sabiamente. Pero el diseño incluyó y puso al eterno Hijo de Dios encarnado, ungido, llamado el Cristo, para que fuera el monte de la calavera, fuera crucificado, derramara la sangre, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuánto lo alaban y lo adoran? La tercera columna de la casa de la sabiduría es el entendimiento. Hay que tener entendimiento. El que no entiende, le falta sabiduría. El que no entiende, está falto de entendimiento. Proverbios 14:6 dice: busca el encarnecedor la sabiduría y no la halla. Y le quiero explicar lo que es encarnecedor. El encarnecedor es un burlador. Un burlador es uno que se burla de las cosas santas o coge las cosas santas a broma. Ese es encarnecedor también. A veces se cree que el encarnecedor es el que se burla del cristiano, pero yo he visto cristianos escarnecedores. Son cristianos que cogen las cosas de Dios a broma. Se están tratando de burlar, son escarnecedores también. Y dice aquí el proverbio que el encarnecedor busca la sabiduría y no la halla. No la halla, ¿sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría es temor a Dios. Y si se burla no tiene temor a Dios. Por eso la sabiduría no la halla. No la puede hallar. Dice: mas el hombre entendido, mas al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Proverbios 14:6. Porque yo he oído gente que me dice: es que, pastor, ser sabio no es fácil. Hay que saber mucho y hay que llevar años. Por eso una de las columnas es el entendimiento. Porque el entendimiento es algo fundamental, básico. Si tienes temor a Dios, si crees en Jesucristo y entiendes y crees y recibes la palabra, la sabiduría ya comenzó a tener en ti efecto. Mira, dice: el encarnecedor la busca y no la halla, mas al entendido le es fácil. No es difícil, es fácil. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La cuarta columna de esas 7 columnas que elaboró la sabiduría a su casa es madurez. El sabio es maduro, o la sabiduría te va a dirigir a ti y a mí a la madurez. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Mas hablamos sabiduría, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La madurez está ligada, eslabonada con la sabiduría. Porque el sabio va a ser maduro y el sabio está adquiriendo madurez. Mientras la sabiduría se va creciendo en él, se va aplicando en él. Te va a ser maduro en la vida. La madurez es otra de las columnas de la casa de la sabiduría. La quinta columna es la revelación divina. Si no hay revelación divina, no hay sabiduría. Eso es fundamental, eso es columna. Y mira cómo lo dice 1 Corintios capítulo 2 verso 7. El otro verso que sigue del pasaje que estábamos leyendo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Clase de texto. ¿Qué clase de versículo? Hay gente que lee ese versículo y dice: yo no voy a leer eso más. Sabiduría de Dios en misterio. No es que sea un misterio de película de misterio. Es una sabiduría revelada, pero es tan profunda que no ha sido revelada en su totalidad. Pero con la que ha sido revelada hasta ahora, el que la entiende es maduro. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno lo entiende es consolador. Uno dice: fíjate, no es tan difícil de entenderlo. Pero primero tienes que entenderlo. ¿Ves? Por eso te dije que el entendimiento es columna. Pero si no entiende, no se abre el oído, no se abre el entendimiento, no se abre el corazón. ¿Cuántos están conmigo? Ok.